Mi familia creyó las mentiras de mi ex durante nuestro divorcio y me cortó de su vida. Luego regresaron pidiendo conocer a mi hijo. Les di una oportunidad, pero lo que dijeron y lo que se negaron a admitir hizo que me alejara para siempre. Soy un hombre de 34 años. Este desastre comenzó hace 5 años cuando mi matrimonio implosionó de la manera más espectacular posible. Mi ex esposa, Valeria, y yo nos casamos jóvenes. Yo tenía 25, ella 24, nos conocimos en la universidad, salimos por 3 años y nos casamos justo después de graduarnos, como un par de idiotas que pensaban que el amor era suficiente. Nos conocimos en nuestro segundo año en el TEC de Monterrey. Ella estaba en la carrera de administración y yo en ingeniería. Fue uno de esos encuentros casuales en una cafetería del campus donde derramó su latte sobre mi libro de termodinámica. Me compró un café para reponerlo. Empezamos a hablar y, de alguna manera, desaparecieron 3 horas mientras estábamos sentados discutiendo de todo, desde metas profesionales hasta nuestras caricaturas favoritas de la infancia. La primera etapa de la relación fue buena, muy buena. Ella era ambiciosa, motivada, tenía esa energía que te hacía querer estar a su lado. Yo era el estable, el tipo que llegaba a tiempo y cumplía sus promesas. Nos equilibrábamos, o eso creía. La propuesta de matrimonio ocurrió durante un viaje de fin de semana al Nevado de Toluca. Nada elegante, solo nosotros haciendo senderismo, y me arrodillé en un mirador con las montañas extendiéndose infinitamente detrás de nosotros. Ella lloró, dijo que sí, y pasamos esa noche planeando nuestro futuro como si ya lo tuviéramos todo resuelto. La boda fue pequeña, unas 80 personas, en su mayoría familia y amigos cercanos. Mis padres no escatimaron en gastos, pagaron el salón, el banquete, todo. Amaron a Valeria desde el primer día, la trataron como si ya fuera parte de la familia. Mi papá, Daniel, bromeaba sobre tener por fin a alguien en la familia que entendiera de negocios, ya que yo solo era un ingeniero. Mi mamá, Patricia, la llevaba de compras, la invitaba a las reuniones de su club de lectura y la incluía en cada evento familiar. Durante los primeros años, todo parecía estar bien. Teníamos el típico departamento de recién casados con la llave que goteaba y que siempre decía que iba a arreglar, las tazas de café a juego que Valeria eligió, y la rutina de los domingos por la mañana en el tianguis orgánico donde fingíamos ser el tipo de personas que hacen su propia kombucha. Viéndolo en retrospectiva, yo estaba jugando a la casita mientras ella ya estaba planeando su estrategia de salida. Pero en ese momento, se sentía real. Hablábamos de comprar una casa, empezar una familia, todas las cosas normales de una pareja casada. Yo trabajaba muchas horas, pero pensaba que eso era lo que se hacía cuando estabas construyendo una carrera. Ella viajaba por trabajo, pero así son las ventas farmacéuticas. Todo el mundo sabe que requiere estar constantemente adulando a los clientes y asistiendo a conferencias. Yo trabajaba como ingeniero mecánico en una planta de manufactura a unos 40 minutos de casa. Jornadas largas, buen sueldo, una trayectoria profesional estable, nada glamuroso, pero pagaba las cuentas y nos daba una vida cómoda. Valeria trabajaba en ventas farmacéuticas, viajaba mucho para conferencias y ganaba buenas comisiones cuando realmente cerraba tratos. Mi familia la amaba. Mi mamá la trataba como la hija que nunca tuvo. Mi papá pasaba horas hablándole de sus proyectos de carpintería, mostrándole su taller como si a ella realmente le importara. Mi hermana, Bárbara, pensaba que Valeria era lo máximo, constantemente le pedía consejos de moda, orientación profesional, toda esa energía de hermana mayor. Aunque Valeria solo era 2 años mayor que ella, las señales de advertencia estaban ahí si yo hubiera prestado atención. Los viajes de negocios de Valeria se hicieron más largos y frecuentes. Llegaba a casa exhausta, sin interés en hablar de su semana. Empezó a ponerle contraseñas a su teléfono y a su laptop por supuesta confidencialidad de los clientes. Nuestras conversaciones se volvieron transaccionales, recibos que pagar, despensa que comprar, a quién le tocaba sacar la basura. Se lo atribuye al estrés laboral. Las ventas farmacéuticas son despiadadas, hay mucha presión para alcanzar las cuotas. Supuse que necesitaba espacio para relajarse, así que se lo di. Resulta que necesitaba espacio para acostarse con su gerente regional de ventas. Me enteré de la peor manera posible. Llegué a casa temprano de una inspección en el sitio que fue cancelada por una falla en el equipo.
La planta de manufactura que estábamos modernizando tuvo una falla en el sistema de enfriamiento y detuvieron las operaciones por razones de seguridad. Mi gerente de proyecto nos dijo a todos que nos fuéramos a casa. Retomaríamos el lunes. Era un jueves por la tarde, alrededor de las 2 de la tarde. Le había enviado un mensaje a Valeria avisándole que llegaría temprano, preguntándole si quería que comprara comida para cenar. No respondió, lo cual no era inusual. Probablemente estaba en reuniones o con clientes. Entré a nuestra entrada y me estacioné detrás de un BMW desconocido. Supuse que era el invitado de un vecino o alguien que se había estacionado en el lugar equivocado. En nuestro complejo de departamentos siempre había disputas por el estacionamiento. Agarré mi mochila del trabajo y mi caja de herramientas del asiento trasero, planeando mentalmente qué haría con esa tarde libre inesperada. Tal vez por fin arreglaría esa llave que goteaba o trabajaría en mi proyecto de restauración del Mustang en el garaje compartido. Entré a nuestra habitación solo para encontrar a mi esposa y a su jefe haciendo exactamente lo que te imaginarías. El cliché era casi insultante, como si no pudieran haber sido más originales en su traición. Mi esposa, la mujer a la que había prometido amar para siempre, enredada con Rodrigo, de ventas regionales, en nuestra cama, la misma que habíamos elegido juntos en aquella venta de bodega de muebles. El tiempo hace algo extraño en momentos como ese. Todo se ralentiza y se acelera simultáneamente. Noté detalles estúpidos. Su costoso saco de traje colgaba de la silla de nuestra habitación. La ropa de ella formando un rastro desde la puerta. El almuerzo que le había preparado esa mañana seguía intacto en el buró. Ese sándwich que había hecho a las 6 de la mañana, de pavó y queso suizo en pan integral, porque ella decía que estaba intentando comer más sano. El jefe de Valeria, llamémoslo Rodrigo, porque tenía esa vibra de mi rey de familia rica, corrió a buscar sus pantalones mientras gritaba algo sobre un malentendido, como si hubiera alguna explicación inocente de por qué estaba desnudo en mi habitación en medio de un jueves por la tarde. Mi esposa solo me miró con esa expresión de venado deslumbrado por los faros que rápidamente se transformó en cálculo. Literalmente podía ver su cerebro trabajando, intentando encontrar el mejor ángulo para manejar esto. No grité ni rompí cosas. Una parte de mí quería voltear el buró, romperle los dientes perfectos a Rodrigo, gritar hasta que me ardiera la garganta. Pero solo me quedé ahí, procesando que mi matrimonio de 7 años aparentemente había sido una broma durante quién sabe cuánto tiempo. 7 años. Habíamos estado juntos por 10 en total, casados por 7. Y yo estaba parado en mi propia habitación, viendo cómo todo se disolvía en tiempo real. Mateo, déjame explicarte, Valeria empezó a subirse la sábana como si el pudor importara en este punto. ¿Explicar qué? Mi voz sonó plana, sin emociones. No soy estúpido. Sé lo que estoy viendo. Rodrigo intentaba ponerse los pantalones mientras saltaba hacia la puerta, casi cayéndose 2 veces. Bajo diferentes circunstancias, habría sido gracioso. Esto no es. No queríamos. Mira, hermano. Lo siento. Lárgate, le dije de inmediato. Agarró su camisa y su saco y prácticamente salió corriendo del departamento. Escuché su BMW arrancar segundos después, las llantas rechinando mientras salía a toda velocidad del estacionamiento como alguien escapando de la escena de un crimen. Valeria estaba llorando ahora, con el rímel corriéndole por la cara. Por favor, Mateo, por favor déjame explicarte. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso, agarré mis llaves de donde las había tirado. Me voy. No me llames. No me mandes mensajes. Terminamos. ¿A dónde vas? Tenemos que hablar de esto. Me detuve en la puerta de la habitación, la miré por última vez, la mujer alrededor de la cual había construido toda mi vida adulta, en quien había confiado ciegamente, con quien había planeado tener hijos algún día. No hay nada de qué hablar. Ya tomaste tu decisión. Luego agarré mis llaves, salí caminando y manejé hasta la casa de mi amigo Carlos. Carlos tenía una habitación de invitados y el buen sentido de no hacer preguntas hasta que yo estuviera listo para hablar. Abrió la puerta, echó un vistazo a mi cara y simplemente dijo, pasa. Pediré comida. Me senté en su sofá por 6 horas, sin hablar, solo mirando su televisión sin verla realmente.
Carlos me trajo comida que no probé. Se sentó a mi lado en silencio. De vez en cuando revisaba su teléfono, pero nunca me hizo sentir que era una molestia. Esa es la verdadera amistad, saber cuando alguien necesita palabras y cuando solo necesita compañía. Alrededor de la medianoche, finalmente le conté lo que había pasado. Escuchó sin interrumpir. No ofreció frases hechas ni intentó minimizarlo. Cuando terminé, solo dijo: «Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites. El cuarto de visitas es tuyo». «Necesito buscar un abogado», le dije. «El lunes. Esta noche solo procesa esto. Mañana pensaremos en los siguientes pasos». Esa noche, acostado en la cama de invitados de Carlos, no podía dormir. Seguía repasando cada momento de nuestra relación, buscando señales de advertencia que había ignorado. Las reuniones hasta tarde que se alargaban cada vez más. Los viajes de negocios que parecían multiplicarse. Sus contraseñas protegiendo todo por confidencialidad de los clientes. La forma en que se estremecía cuando yo tocaba su teléfono por accidente. La creciente distancia entre nosotros que yo había atribuido al estrés del trabajo. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Semanas, meses, años? ¿Todo nuestro matrimonio había sido una mentira? ¿O simplemente había decidido hace poco que yo ya no era suficiente? ¿Importaba? El resultado era el mismo. Yo estaba acostado en el cuarto de visitas de alguien más mientras mi esposa probablemente estaba llamando a Rodrigo, planeando su próximo movimiento. Pedí el divorcio al día siguiente. A primera hora del lunes por la mañana, entré a un despacho de derecho familiar y les dije que necesitaba terminar mi matrimonio de inmediato. La Ciudad de México tiene la modalidad de divorcio incausado, express, así que el adulterio no importaba legalmente, pero me importaba muchísimo a mí. Quería salir rápido, dispuesto a dividir todo 50/50 solo para terminar con el asunto. La abogada, Silvia, era una mujer mayor que llevaba 30 años ejerciendo el derecho familiar. Me miró por encima de sus lentes de lectura y preguntó: ¿estás seguro de la división 50/50? El adulterio nos da ventaja en las negociaciones. No me importa la ventaja. Me importa liberarme de ella lo más rápido posible. Me parece justo, pero documenta todo de todos modos. La gente se vuelve vengativa durante los divorcios, especialmente cuando los atrapan haciendo las cosas mal. Podría ir contra ti solo para sentirse mejor sobre sus propias decisiones. Silvia tenía más razón de la que creía. Ahí fue cuando la campaña de destrucción de Valeria realmente metió la quinta marcha. Verás, Valeria entendía algo que yo no: el control de la narrativa. Ella sabía que quien contara su historia primero y más fuerte sería a quien le creerían. Así que, se adelantó con una versión de los hechos que me pintaba como el villano y a ella como la víctima. Según la historia de Valeria, yo era emocionalmente abusivo, controlador, celoso. Yo le había estado monitoreando el teléfono y los correos, acusándola de tener aventuras sin pruebas, haciéndole la vida miserable con mi paranoia e inseguridad. Finalmente había encontrado consuelo con alguien que la trataba bien, y yo había enfurecido cuando lo descubrí. La historia era tan detallada y tan convincente que mi propia familia creyó cada palabra. Mi mamá llamó 3 días después de que me mudé. Su voz era fría, decepcionada. Quería saber cómo podía tratar a mi esposa de esa manera, por qué había dejado que mis inseguridades arruinaran un buen matrimonio. Cuando intenté explicarle lo que realmente pasó, me interrumpió. Valeria ya nos contó todo. Está devastada. Vimos los mensajes de texto que le enviaste. Los mensajes de texto. Eso fue muy astuto. Valeria les había mostrado los mensajes que le enviaba preguntándole dónde estaba, si estaba bien, a qué hora llegaría a casa, mensajes normales de un esposo que podían ser reformulados como controladores y posesivos, si entrecerrabas los ojos lo suficiente y querías creer lo peor. ¿No quieres escuchar mi versión?, pregunté. No lo necesitamos. Valeria ha sido parte de esta familia por 7 años. Conocemos su carácter. Y aparentemente no conocían el mío. Mi papá fue el siguiente. Apareció en la casa de Carlos sin avisar.
Me dijo que necesitaba disculparme con Valeria y trabajar en mí mismo antes de que fuera demasiado tarde para salvar el matrimonio. Cuando le expliqué que ella se había estado acostando con su jefe, él de hecho dijo, bueno, debes haberla orillado a eso de alguna manera. Orillarla a eso. Como si engañar fuera una respuesta involuntaria a tener un cónyuge que trabajaba largas jornadas. Sin embargo, Bárbara fue la peor. Mi hermana menor, a quien había protegido de los acosadores en la secundaria, a quien ayudé con las solicitudes de la universidad, y a quien le firmé como aval en el contrato de su primer departamento. Me envió un largo mensaje de texto sobre lo decepcionada que estaba de mí, cómo había mostrado mi verdadera cara, y cómo se alegraba de que Valeria tuviera a alguien que realmente la valoraba. Luego bloqueó mi número. Intenté contactar a mi familia extendida, tías, tíos, primos con los que había crecido, pero Valeria había llegado ahí primero. La historia era consistente en todas partes. Esposo controlador destruye el matrimonio por celos paranoicos. La esposa encuentra la felicidad en otro lado. El esposo no puede soportarlo. Mi tío David incluso sugirió que necesitaba ayuda profesional para tratar mis problemas de control. Esto viniendo de un tipo al que había ayudado a mudarse 3 veces y al que le había prestado dinero cuando su negocio de restaurante se fue a la quiebra. En cuestión de 2 semanas, toda mi familia me había cortado de su vida. No me devolvían las llamadas ni respondían a mis correos. Mi mamá me bloqueó en las redes sociales. Mi papá me devolvió, sin abrir, un regalo de cumpleaños que le había enviado. Bárbara cambió su contacto de emergencia en el trabajo, quitándome a mí y poniendo a Valeria. La eligieron a ella, la eligieron completamente y sin lugar a dudas por encima de su propio hijo y hermano. El proceso de divorcio fue brutal. Valeria lo quería todo. La casa, la mayor parte de los ahorros, incluso mi camioneta que yo ya tenía desde antes del matrimonio. Su abogada me pintó como un controlador financiero, emocionalmente inestable y potencialmente peligroso. Mi abogada, Silvia, quien llevaba 30 años ejerciendo el derecho familiar, había visto todos los trucos y reconoció la estrategia de Valeria de inmediato. Está intentando provocarte, me explicó Silvia. Cada demanda irracional está diseñada para hacerte reaccionar y así poder afirmar que eres volátil e inestable. No le des esa satisfacción. Así que no lo hice. Me mantuve tranquilo durante cada declaración, cada sesión de mediación, cada exigencia ridícula. Cuando el abogado de Valeria afirmó que yo había ocultado bienes matrimoniales, presenté 5 años de estados de cuenta bancarios. Cuando sugirieron que había amenazado a Valeria, proporcioné registros de correos electrónicos mostrando que solo me había comunicado a través de los abogados después de mudarme. El juez no se dejó impresionar por el teatro de Valeria. Terminamos con una división 50/50 de los bienes matrimoniales, lo que significó que me quedé con mi camioneta y algunos ahorros. Tuvimos que vender la casa ya que ninguno de los dos podía pagarla por su cuenta. Pero al menos me fui con lo suficiente para empezar de nuevo. La mejor parte, 3 meses después de que se finalizara el divorcio, a Valeria la despidieron. Resulta que Rodrigo estaba casado, y cuando su esposa se enteró de la aventura, hizo algunas llamadas a recursos humanos. Las políticas de la empresa prohibían las relaciones entre gerentes y sus subordinados directos. A ambos los terminaron corriendo. Escuché por ahí que Valeria y Rodrigo intentaron hacer que lo suyo funcionara después de eso, pero la relación implosionó en 6 meses. Es difícil construir una relación sobre la base de la infidelidad mutua y matrimonios destruidos. Pero eso era un consuelo vacío cuando me encontraba solo en un departamento tipo estudio, distanciado de toda mi familia, comiendo cenas congeladas e intentando entender qué diablos le había pasado a mi vida. Carlos fue el único amigo que se quedó. La mayoría de nuestros amigos en común se pusieron del lado de Valeria o simplemente desaparecieron porque el divorcio volvía las cosas incómodas. Pero Carlos aparecía todas las semanas con comida para llevar. Nunca me presionó para que hablara. Simplemente se sentó conmigo durante lo peor de todo. Tu familia entrará en razón, decía. Cuando se den cuenta de que Valeria mintió, se disculparán. Yo quería creerle. Pasé meses esperando esa llamada, ese mensaje, ese toque en la puerta con una disculpa entre lágrimas. Nunca llegó. Eventualmente, acepté que mi familia no iba a regresar. Habían tomado su decisión, y yo necesitaba tomar la mía,
seguir viviendo o dejar que su traición me destruyera. Elegí vivir. Me volqué en el trabajo. Asumí proyectos adicionales. Me ofrecí como voluntario para las tareas complicadas que nadie más quería. Empezaron a reconocerme por entregar resultados reales. Me ascendieron a ingeniero senior. Luego a líder de proyecto. El dinero mejoró y, lo más importante, el trabajo me dio algo en que enfocarme además de los escombros de mi vida personal. Empecé a ir al gimnasio con fuerza. Necesitaba un lugar donde canalizar toda la ira y el dolor que cargaba. Descubrí que realmente disfrutaba levantar cosas pesadas y volverlas a bajar. En un año, bajé unos 14 kilos del peso del divorcio y gané masa muscular. Se sentía bien ser fuerte, como si pudiera soportar físicamente el peso de todo lo que había pasado. Me mudé del estudio a un buen departamento de 2 habitaciones. Nada lujoso, pero era mío. Lo amueblé con cosas que realmente me gustaban en lugar de ese color beige en todo lo que Valeria siempre imponía. Conseguí un perro, un pastor alemán llamado Rex, a quien no le importaba mi pasado y solo era feliz de tener a alguien que le lanzara pelotas de tenis. Mi vida no era perfecta, pero era estable, predecible. Mía. Luego conocí a Carla. Nos conocimos en una reunión de inicio de un proyecto. Ella era la nueva especialista en adquisiciones y yo el ingeniero líder. En la primera reunión, evidenció a un proveedor por inflar sus cotizaciones en un 30% y lo respaldó con ofertas competitivas que había investigado previamente. Verla desarmar el argumento de venta de un contratista tramposo usando nada más que hojas de cálculo y lógica fue probablemente lo más atractivo que había visto en años. Después de la reunión, me acorraló junto a la estación de café. Entonces, ¿todos sus proveedores son unos incompetentes o solo los que creen que las mujeres no pueden leer estados financieros? Principalmente solo incompetentes, respondí. Aunque a veces son ambas cosas. Empezamos a hablar de trabajo, cadena de suministro, logística, gestión de proveedores, el desastre que era el sistema de adquisiciones de nuestra empresa. Tenía ideas para optimizar los procesos que realmente tenían sentido. Yo tenía información sobre lo que ingeniería realmente necesitaba versus lo que habíamos estado recibiendo. Terminamos en la sala de juntas durante 2 horas, dibujando mejoras en el flujo de trabajo en el pizarrón. Eso fue hace 3 años. Carla no era como Valeria. No jugaba juegos. No necesitaba validación constante. No esperaba que yo le leyera la mente. Decía lo que pensaba y pensaba lo que decía. Cuando estaba molesta por algo, me lo decía directamente en lugar de suspirar de forma pasivo-agresiva durante días hasta que yo lo adivinara. Nos tomamos las cosas con calma. Yo estaba receloso de las relaciones y ella había pasado por su propia mala ruptura. La primera cita fue por un café. La segunda cita fue a una exhibición de autos porque quería ver mi proyecto de restauración del Mustang. La tercera cita fue ella cocinando la cena en su casa mientras yo ayudaba a picar las verduras y le contaba sobre el desastre que fue mi primer matrimonio. Ella escuchó sin juzgar, hizo preguntas para aclarar detalles, y luego dijo: Tu ex suena como una fichita, y tu familia suena peor. Te merecías algo mejor. Así, sin más. Sin defenderlos. Sin insinuar que yo debía haber hecho algo para merecer su abandono. Solo la validación de que me habían hecho daño. Nos fuimos a vivir juntos después de un año. Ella tenía una casa en un vecindario tranquilo con un garaje lo suficientemente grande para mis proyectos de autos y un patio para Rex. El lugar necesitaba trabajo. Una cocina y un baño pasados de moda estilo 1985, un patio que tenía más maleza que pasto, pero la casa tenía buenos cimientos. Pasábamos los fines de semana arreglándola juntos, convirtiéndola en algo que se sentía como un hogar. Luego, el año pasado, Carla quedó embarazada. Habíamos hablado de tener hijos, teóricamente, yo siempre quise ser papá, y a ella le gustaba la idea de formar una familia. Pero cuando me mostró la prueba de embarazo positiva, dejó de ser teórico. Esto estaba pasando. Íbamos a tener un bebé. El embarazo fue tranquilo. Sin complicaciones, con náuseas matutinas mínimas, solo Carla creciendo gradualmente y quejándose de que sus pantalones de trabajo ya no le quedaban.
Tomamos las clases psicoprofilácticas, leímos los libros y discutimos sobre nombres, hasta que nos decidimos por Hugo para niño, o Ana para niña. Hugo Mateo nació un martes por la mañana a las 6:43 de la mañana, pesó 3,2 kilos y tenía unos pulmones que funcionaban perfectamente, a juzgar por sus gritos inmediatos. Carla manejó el parto como manejaba todo lo demás, de manera metódica y competente, con solo unas mínimas groserías dirigidas a mí. Cargar a mi hijo por primera vez rompió algo dentro de mí. Todos los muros que había construido para protegerme de más dolor se abrieron de par en par. Esta personita que dependía de mí para todo, que tenía la mitad de mi ADN y mi nariz, y que ojalá heredara el sentido común de su madre y mi habilidad para arreglar cosas. Carlos vino a visitarnos al hospital, trajo flores para Carla y un león de peluche para Hugo. «Vas a ser un gran papá», me dijo. «El niño tiene suerte de tenerte». Por primera vez en 3 años, me permití pensar en mi familia. Mis padres nunca conocerían a su nieto. Bárbara nunca sería la tía Bárbara. Mi hijo crecería sin conocer a toda una mitad de su árbol genealógico porque habían elegido a mi exesposa mentirosa por encima de su propia sangre. Peor para ellos, me dije, no los necesitábamos. Excepto que esa decisión no dependía totalmente de mí. 2 semanas después de que naciera Hugo, mientras estaba en mi licencia de paternidad haciendo el baile de zombi entre biberones y cambios de pañales, sonó mi teléfono con un número que no reconocí. «Mateo, soy mamá». 3 años de silencio y su frase inicial era «soy mamá». Como si hubiéramos hablado ayer. No colgué. Debí hacerlo, pero no lo hice. Me quedé ahí de pie en la habitación del bebé, sosteniendo a mi hijo dormido, mientras la voz de mi madre, aún familiar, aún capaz de hacerme sentir como un niño al que mandaron a la dirección de la escuela, llenaba el silencio. «¿Nos enteramos de lo del bebé?», continuó cuando yo no respondí. «Felicidades». «¿Cómo te enteraste?». Mi voz sonó plana. «Bueno, eso no importa. Lo importante es que queremos conocer a nuestro nieto». «¿Nuestro nieto?». «No tu hijo». «No, lamentamos haberte abandonado». Simplemente fueron directo a reclamar propiedad sobre Hugo. «Después de 3 años, ¿con eso abres la conversación?», pregunté. «Mateo, por favor. Somos familia. Pase lo que pase en el pasado, un nuevo bebé es un borrón y cuenta nueva. Queremos ser parte de su vida». «Pase lo que pase en el pasado», repetí. «¿Te refieres a cuando mi exesposa mintió sobre que yo era abusivo y ustedes le creyeron sin cuestionarlo? ¿Cuando intenté decirles la verdad y me llamaron mentiroso? ¿Cuando me bloqueaste en todas partes y me devolviste mis regalos de cumpleaños a mi nombre? ¿A ese pasado?». Hubo silencio del otro lado. Luego. «Pensábamos que la estábamos protegiendo». «Tienes que entender, ella fue muy convincente. Yo soy tu hijo. Se suponía que debían protegerme a mí». «Bueno, ahora vemos las cosas de otra manera. La vida de Valeria no ha resultado como esperaba. Y la gente está empezando a hacer preguntas sobre su versión de los hechos. Nos dimos cuenta de que pudimos habernos precipitado al tomar partido. Pudimos habernos precipitado. 3 años de distanciamiento y resulta que se precipitaron». «¿Quién les dijo sobre Hugo?». Volví a preguntar. «Bárbara vio algo en las redes sociales. Uno de tus amigos publicó fotos». «Carlos». Tenía que ser Carlos publicando fotos desde el hospital. Estaba tan orgulloso de ser el tío Carlos. Probablemente no pensó en la configuración de privacidad o en quién podría verlas. «Nos gustaría ir a visitarte», continuó mamá. «Conocer al bebé. Hablar de todo. Tu papá ha estado haciendo una cuna en su taller. Está hermosa. De verdad. Quiere que Hugo tenga algo especial. Hace 3 años, mi papá ni siquiera me miraba. Ahora estaba construyendo cunas». «Déjame pensarlo», le dije. Porque no podía procesar esta conversación mientras sostenía a un bebé dormido que necesitaba ser recostado para una siesta. «No lo pienses demasiado», respondió mamá. «Los bebés crecen rápido. No querrás que se pierda la oportunidad de conocer a sus abuelos». Colgó antes de que pudiera responder a esa manipulación. Carla me encontró parado en la habitación 10 minutos después.
Hugo dormía en su cuna, yo miraba fijamente la pared. ¿Todo bien? Me preguntó. Llamó mi mamá. Quieren conocer a Hugo. La expresión de Carla pasó por varias emociones en rápida sucesión: sorpresa, enojo, cálculo. ¿Qué le dijiste? Que lo iba a pensar. ¿Y lo estás pensando? No lo sé. Una parte de mí quiere mandarlos al diablo. Pero otra parte. Miré a Hugo durmiendo plácidamente, ajeno al drama familiar que se arremolinaba a su alrededor. Él merece conocer a sus abuelos, ¿no? Si están dispuestos a intentarlo. Merece abuelos que no hayan abandonado a su padre por 3 años, dijo Carla en voz baja. Merece familia que esté ahí para el pase lo que pase, no personas que se lavan las manos a la primera señal de que las cosas se complican. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero una estúpida y esperanzada parte de mí quería creer que la gente podía cambiar. Que mi familia podía admitir que se habían equivocado y que podíamos reconstruir algo. Esa esperanza duró exactamente 4 días. Bárbara fue la primera en enviar un mensaje, un texto largo sobre cómo siempre me había amado. Como los últimos años habían sido difíciles para todos, como quería ser parte de la vida de Hugo como su tía. Había cambiado de trabajo, se había mudado a un nuevo departamento, había empezado a salir con alguien en serio. Todas esas novedades de su vida me las había perdido porque me había bloqueado. Luego vino la revelación. Sé que las cosas terminaron mal con Valeria, pero seguimos siendo amigas. Ella de verdad ha arreglado su vida y creo que sería bueno que todos dejáramos atrás el drama. Tal vez todos podríamos reunirnos algún día. A ella también le encantaría conocer a Hugo. Leí ese mensaje 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Mi hermana quería que fuera cordial con mi exesposa infiel, la mujer que destruyó mi matrimonio y mi reputación, la mujer que mi familia había elegido por encima de mí, y quería exponer a mi hijo recién nacido a esa situación tan tóxica. Le mostré el mensaje a Carla. Su respuesta fue inmediata. Absolutamente no. No han aprendido nada, dije, más para mí que para ella. Aún piensan que Valeria es la víctima. Solo quieren tener acceso a Hugo sin asumir ninguna responsabilidad por lo que hicieron. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esa era la gran pregunta, ¿no? La respuesta fácil era mandarlos a todos a volar, bloquear sus números y seguir adelante. Dejar que Hugo creciera sin ese lado de su familia. Pero algo me impedía apretar el gatillo de inmediato. Tal vez necesitaba verlos una última vez. Necesitaba saber con certeza que la reconciliación era imposible antes de cerrar esa puerta permanentemente. Le respondí el mensaje a mamá. Pueden venir el domingo a las 2 de la tarde. Solo tú, papá y Bárbara. 1 hora. Si mencionan a Valeria o intentan defender sus acciones, la visita termina de inmediato. Respondió en cuestión de minutos. Gracias. Ahí estaremos. Carlos vino el sábado por la noche para ayudarme a prepararme mentalmente. ¿Estás seguro de esto? Me preguntó, bebiendo el refresco de raíz que siempre le tenía guardado mientras me veía dar vueltas por la sala. No, pero necesito saber si hay algo rescatable. ¿Cuál es tu escenario ideal? Lo pensé. Que se disculpen. Que se disculpen de verdad, no una no disculpa sobre cómo se cometieron errores. Que reconozcan que debieron haberme creído, que Valeria los manipuló, que me fallaron como padres y como hermana. Que acepten a Carla y a Hugo sin condiciones. ¿Y el peor escenario? Que lleguen esperando que todo vuelva a la normalidad. Que quieran jugar a los abuelos y a la tía sin reconocer la brecha de 3 años en la que me trataron como si no existiera. Yo apuesto por la opción número 2, dijo Carlos. Sí, yo también. El domingo llegó con el típico clima de primavera, nubes grises que amenazaban con lluvia y un viento que hacía que los árboles sonaran enojados. Condiciones atmosféricas apropiadas para una reunión familiar que tenía escrita la frase «pésima idea» por todas partes. Carla arregló la sala para minimizar el estrés. Hugo se quedaría en su mecedora dentro de nuestro campo visual, pero no inmediatamente accesible para ellos. Lo mantendríamos casual y solo en áreas comunes.
Nada de darles un recorrido por la casa, nada de momentos íntimos en la habitación del bebé. Eran invitados, no familia, hasta que demostraran lo contrario. A las 2:03 de la tarde, un auto se estacionó en mi entrada. A través de la ventana, vi a mis padres y a mi hermana bajarse. Mi mamá había envejecido, tenía más canas, nuevas líneas de expresión alrededor de los ojos. Mi papá se movía más lento, cuidando su rodilla izquierda. Bárbara también se veía diferente. Más sofisticada, de alguna manera, llevaba ropa casual de negocios en lugar de su habitual estilo bohemio. Se quedaron afuera por un momento, deliberando. Luego, mi papá sacó algo del asiento trasero. Un caballito mecedor de madera bellamente elaborado, claramente uno de sus proyectos de carpintería. Sonó el timbre. Abrí para encontrar a mi familia parada en el porche sosteniendo regalos, con sonrisas nerviosas, pareciendo extraños que alguna vez conocí. «Hola», dijo mamá. «Gracias por dejarnos venir». Me hice a un lado para dejarlos entrar. Pasaron en fila hacia la sala donde Carla nos esperaba, parada de forma protectora cerca de la mecedora de Hugo. Vi cómo los ojos de mi mamá se clavaban inmediatamente en el bebé, vi el cálculo, el ansia de correr a levantarlo en brazos. «A todos, ella es Carla», dije. «Carla, ellos son mi madre, Patricia, mi padre, Daniel, y mi hermana, Bárbara». Carla asintió cortésmente, pero no ofreció la mano para saludar. Entendía que esta no era una reunión amistosa. «Y él es Hugo», continué, señalando la mecedora donde mi hijo estaba despierto y alerta, mirando el techo con esa intensa concentración de bebé que no significa absolutamente nada. Mamá dio un paso hacia adelante. Yo me interpuse entre ella y el bebé. «Sentémonos primero», dije. «Hablemos». Nos acomodamos torpemente. Mis padres en el sofá, Bárbara en el sillón, y Carla y yo de pie, como guardias de prisión, entre ellos y Hugo. No era la cálida reunión familiar que probablemente habían imaginado. Papá dejó el caballito mecedor con cuidado. Yo hice esto para él. Madera de roble de la mejor calidad. Detalles tallados a mano. Debería durar generaciones. «Es hermoso», dijo Carla, porque tenía modales incluso cuando trataba con personas que no los merecían. El silencio se asentó como el polvo. Todos esperaban que alguien más empezara. Finalmente, mamá se aclaró la garganta. «Te hemos extrañado. Estos últimos 3 años han sido difíciles». «Para todos», añadió papá rápidamente. «Sí, para todos», coincidió mamá. «Pero estamos aquí ahora. Eso es lo que importa. Queremos seguir adelante». «¿Seguir adelante?», repetí. «Simplemente saltarnos todo lo que pasó». Bárbara intervino, jugando a la mediadora como siempre. «Nadie quiere estancarse en el pasado. Todos cometimos errores. Lo importante es que somos familia y las familias superan sus problemas». «¿Qué errores cometí yo?», pregunté. La pregunta pareció tomarles por sorpresa. «Bueno, quiero decir, la comunicación podría haber sido mejor», dijo Bárbara con cuidado. «De todos los lados. Yo intenté comunicarme. Intenté decirles lo que realmente había pasado. Y ustedes bloquearon mi número». «Estabas pasando por un momento difícil», dijo mamá con esa voz conciliadora que escuché mientras crecía. Las emociones estaban a flor de piel. Todos dijimos cosas que no sentíamos. Yo nunca dije nada que no sintiera. Les dije la verdad, y ustedes me llamaron mentiroso. Papá se movió incómodo. «Mira, hijo», Valeria fue muy convincente. Tenía pruebas, mensajes, correos, testigos que decían que te habías estado comportando extraño. Teníamos que considerar su versión. ¿Consideraron la mía? Ustedes pensaron que yo estaba enojado, irracional. Pensaron que necesitaba tiempo para calmarme. La atrapé acostándose con otra persona en nuestra cama. Eso no es enojo irracional. Es la respuesta humana normal ante una traición. Ella explicó esa situación, dijo mamá en voz baja. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. Ella lo explicó. ¿Qué explicación podría justificar eso?
Dijo que habías estado emocionalmente desconectado por meses. Que encontró a alguien que le daba la atención que necesitaba. No estuvo bien, pero tú la orillaste a hacerlo. Ahí estaba. Después de 3 años, después de supuestamente darse cuenta de que se habían equivocado, todavía me culpaban a mí. Carla dio un paso al frente. Creo que deberían irse. Espera, acabamos de llegar, protestó Bárbara. Ni siquiera hemos cargado al bebé. Y no lo van a hacer, dije. Porque no quieren disculparse realmente. Quieren que finja que no pasó nada para que ustedes puedan jugar a los abuelos sin reconocer lo mucho que la cagaron. Estamos aquí, ¿no? Dijo papá, abriendo las manos. Estamos haciendo un esfuerzo. Eso debería contar de algo. Hacer un esfuerzo habría sido creerle a su hijo hace 3 años. Hacer un esfuerzo habría sido preguntar mi versión de la historia antes de sacarme de sus vidas. Esto no es hacer un esfuerzo. Esto es decidir que quieren algo que yo tengo y esperar que simplemente se los dé. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Estamos intentando sanar a esta familia. Ustedes la rompieron. No tienen derecho a decidir cuándo y cómo se sana. Mateo, por favor, Bárbara se puso de pie. Piensa en Hugo. ¿No quieres que tenga abuelos, tías y tíos, una familia completa? Quiero que tenga personas que estén ahí para el pase lo que pase. Personas que no lo abandonen a la primera que alguien cuente una mentira convincente. Personas que le crean incluso cuando la verdad sea incómoda. Nosotros somos esas personas, insistió mamá. No, no lo son. Lo demostraron hace 3 años. La cara de papá estaba roja. Ahora estás siendo irrazonable. Cometimos un error. Está bien. Pero nos pides que nos arrastremos pidiendo perdón como si hubiéramos cometido un pecado imperdonable. Somos tus padres. Muestra un poco de respeto. El respeto se gana. Se pasaron 3 años tratándome como si no existiera porque mi exesposa les mintió. Nunca se disculparon. Incluso ahora la defienden y me culpan a mí. Así que, no lo respeto. Y no van a conocer a mi hijo. No puedes hacer esto, dijo Bárbara, alzando la voz. No puedes alejarlo de su familia por un rencor. Mírame cómo lo hago. Afuera, la lluvia que amenazaba por fin empezó a caer. Ligera al principio, luego más fuerte. El tipo de lluvia que empapa la ropa en minutos. Mamá estaba llorando abiertamente ahora. Por favor, lo sentimos. Lo sentimos mucho. Solo danos una oportunidad. Si de verdad lo sintieran, habrían llamado hace 3 años. Se habrían acercado cuando las mentiras de Valeria empezaron a desmoronarse. Habrían admitido que se equivocaron sin esperar hasta que yo tuviera algo que ustedes querían. Esto es por venganza, dijo papá. Nos estás castigando. No, esto es sobreprotección. Estoy protegiendo a mi hijo de personas que lo lastimarán de la misma manera en que me lastimaron a mí. Caminé hacia la puerta y la abrí. La lluvia entró, arrastrada por el viento que hacía vibrar el mosquitero. Es hora de que se vayan. Se quedaron ahí congelados, como si no pudieran creer que esto realmente estuviera pasando. Mateo. Hijo, por favor, empezó papá. No soy tu hijo. Dejaron eso muy claro hace 3 años. Ahora váyanse antes de que llame a la policía. Bárbara agarró su bolso. Esto es ridículo. Te vas a arrepentir de esto. De lo único que me arrepiento es de desperdiciar 1 hora de mi domingo con personas que no lo merecen. Mamá lo intentó una vez más. Al menos déjanos nuestros números de teléfono por si cambias de opinión. No lo haré. Salieron en fila bajo la lluvia, moviéndose lentamente, como si aún esperaran que yo los detuviera. Papá agarró el caballito mecedor que había hecho y batalló con él para pasarlo por la puerta. Se quedaron de pie en el porche, empapándose, mirándome con expresiones de incredulidad y dolor. Estás cometiendo un error, me gritó papá a través de la lluvia. No, el error lo cometieron ustedes hace 3 años. Esta es la consecuencia. Cerré la puerta.
A través de la ventana, vi cómo corrían hacia su auto, batallando con el caballo de madera y empapándose por completo. El auto se quedó en mi entrada por 5 minutos enteros, con el motor en marcha, probablemente discutiendo sobre su siguiente movimiento. Finalmente, dio marcha atrás y se fue. La casa quedó en silencio, excepto por Hugo, que hacía pequeños ruidos de bebé en su mecedora. Carla me rodeó con sus brazos desde atrás. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y lo estaba. Me sentía más ligero, de alguna manera, como si hubiera estado cargando con sus expectativas y finalmente las hubiera soltado. Carlos llamó 1 hora después. ¿Cómo te fue? Casi tan bien como predijiste. Querían perdón instantáneo y acceso a Hugo sin asumir en lo más mínimo la responsabilidad de lo que hicieron. Así que los echaste a la lluvia. Buen toque. Muy dramático. No fue planeado. El clima simplemente cooperó. ¿Crees que lo intenten de nuevo? Miré a Hugo, que ahora dormía plácidamente después de su biberón, completamente ajeno a que su padre acababa de cortar permanentemente a la mitad de su árbol genealógico. Probablemente. Pero no importará. He terminado. Terminé de intentar arreglar relaciones con las personas que las rompieron. Terminé de esperar a que de repente se conviertan en la familia que necesitaba. Terminé de dejar que su disfunción se acerque a mi hijo. Hugo se movió en sueños, y un pequeño puño escapó de su cobija. Lo volví a arropar, maravillado de cómo algo tan pequeño podía hacer que todo lo demás pareciera carecer de importancia. Crecería con un solo par de abuelos, los padres de Carla, quienes me habían recibido sin dudarlo y ya trataban a Hugo como lo máximo en este mundo. Tendría al tío Carlos y a la tía Luisa, la novia de Carlos, quienes se habían convertido en parte de nuestra familia por elección. Tendría la familia que construimos en lugar de aquella en la que nací. Eso era suficiente, más que suficiente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Por favor, reconsidéralo. Te amamos, mamá. Lo borré sin responder. Luego bloqueé el número, porque hay puentes que no necesitan ser reconstruidos, relaciones que no vale la pena salvar, y personas que te muestran exactamente quiénes son cuando las cosas se ponen difíciles.